Raquel Céspedes. Raquel Céspedes, como le estaba diciendo el doctor Emanuel, pues soy médico veterinario y soy profesora asociado de la Cátedra de Anatomía en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela. Me especifico en el área exactamente de mastozoología, o sea, mamíferos específicamente, y bueno, es por allí que he estado incursionando en el área estuve un tiempo en el área de antropología, en la escuela de antropología, y por allí fue cuando estuve el contacto con el doctor Emanuel, y que fue despertando en mí toda esta parte de lo que es también el estudio de la antropología. El estudio de los huesos y la osteología es comparada para dar respuesta en algunos casos donde los médicos, los antropólogos o médicos forenses, pues se consiguen con algunos restos, pero no solamente identifican que sea no humano, pero es importante dar respuestas. Y más ahora con el auge de lo que es la medicina forense veterinaria, y lo que es el contexto de lo que es maltrato animal y toda esta parte. Yo voy a ir dando la disertación, y por favor, si ustedes en algún momento tienen algunas preguntas, pues pueden interrumpir, no tengo problema. Entonces, se trata del tema de osteología animal comparada en contextos médicos legales, y la pregunta es que surge con esto cuando normalmente estamos frente a un hallazgo donde hay una mezcla de osamentas y que no sabemos identificar en algún momento cuál es. Entonces decimos si son restos óseos humanos o de animales, y cuál sería la importancia del conocimiento de la osteología veterinaria en estos contextos. Siguiente, por favor. En principio voy a decir que la antropología forense, que es la parte que nos está uniendo en este momento, estudia cuerpos, estudia cuerpos en esqueleto o aún con algunos restos de tejido blando, con el objeto de lograr una identificación de ese individuo al cual pertenecen esas osamentas. En los casos en que se encuentra un esqueleto completo, pues el examen macroscópico es suficiente como para establecer el tipo de a qué especie pertenece. En este caso, si tienes el conocimiento más allá de lo que es el conocimiento de lo que es anatomía humana. Adelante. El problema entonces surgiría cuando estamos frente al hallazgo de, como les decía, de restos óseos fragmentados o que estén incompletos, los cuales pueden haber sufrido transformaciones producto del tiempo transcurrido desde la muerte hasta su hallazgo, de las condiciones de inhumación y como consecuencia de hechos intencionales. Adelante. Desde el punto de vista de cuando vamos a estudiar lo que es la macroanatomía, que es lo que nos enfocamos en el área de anatomía de los animales domésticos, de las materias que yo estoy dando en la central, está restringido solamente al estudio mediante el ojo y con la ayuda de disección de cuerpos en estudio. Eso es lo que vemos nosotros en nuestra práctica. La otra asignatura o otra materia que se da complementaria sería la histología, donde podemos estudiar la estructura microscópica, por supuesto con el uso de instrumentos o equipos como un microscopio, bien sea de barrido o un microscopio de simple vista normal de un laboratorio. Adelante. ¿Qué sería la morfología? Entonces, la morfología es como la mamá de lo que es la anatomía macroscópica y la anatomía microscópica. La morfología se encarga del estudio de las formas, pero cuando estudiamos la macroanatomía es la que vemos a simple vista, y con el uso de un microscopio sería la histología, pero ambas estudian la forma. Entonces, en este caso se establece el estudio en base a un individuo que sea normal para grupos de animales, y se reconoce que las desviaciones en esos modelos se conocen como variaciones. Existe un patrón
morfológico normal a los cuales cada organismo fue creado de acuerdo a un plan corporal. Las variaciones en detalle de este plan pues son las características que definen a cada una de las especies y es la que vamos a estar detallando en algunos momentos en esta disertación. Existen factores como por ejemplo la variación de los patrones corporales que afectan la variación del patrón corporal, que sería la edad, el sexo, la raza, el biotipo, la evolución y el ambiente. Entonces, debemos estar conscientes de que en algún momento pueden existir variaciones de ese patrón corporal. Adelante. ¿Cómo estudiamos la anatomía? La anatomía la estudiamos a través de 3 métodos. Un método topográfico o anatomía topográfica, que es la ubicación de todas las estructuras en el cuerpo del animal. Un método aplicado o anatomía aplicada es como, teniendo el conocimiento anatómico de la ubicación de cada una de las estructuras, pues aplicarlo usando herramientas como por ejemplo la radiología, etc. También tenemos un método sistemático donde dividimos a la anatomía en sistemas. Por ejemplo, hoy vamos a estar estudiando lo que es la parte de osteología. Y entonces, ¿qué sería la osteología? Entonces, adelante, la osteología, pues, es la parte de la anatomía sistemática que se encarga del estudio de los huesos y de otros componentes que van a formar parte del esqueleto. Adelante. Ahora, debemos además, para complementar el estudio, debemos utilizar unos términos topográficos, que son cómo se ubican cada uno de esos órganos. Entonces, el estudio adecuado de los componentes del organismo animal implica poseer información de 3 aspectos básicos muy importantes: el nombre de la estructura, la función de la estructura y dónde se localiza esa estructura. Y para conocer de manera exacta cómo se posiciona cada uno y cómo se está dirigido cada una de esas partes en el cuerpo. Los términos se aplican, que yo voy a estar utilizando, se aplican a un cuadrúpedo. Recuerden que los animales, la mayoría de los que tenemos en estudio, son animales que están sustentados en sus 4 miembros, no, a diferencia de la mayoría, o sea, del hombre y algunos primates que están en estación bípeda. La terminología topográfica, ¿cómo se establece? Mediante la utilización de unas líneas imaginarias o cortes reales que se aplican sobre una superficie corporal de regiones del animal, los cuales vamos a denominar planos o cortes. Adelante. En este caso, en esta imagen, vamos a observar a un bovino y ven que es un animal, por supuesto, que está sustentado en sus 4 miembros. ¿Cuáles términos vamos a utilizar en cuanto a topografía para ubicar cada una de las estructuras? Adelante. Imagino que lo único para es cambiarle la siguiente fecha pues, vigente. ¿Alguna pregunta? El próximo vencimiento. Disculpe, doctora, un momentico. De pronto, ¿alguien tiene un micrófono activado, por favor? Sí. Es parte, realmente es una credencial, profe, ya que la necesitamos para tantas cosas, pues, ya que estamos en el mundo de la antropología y con la cuestión del posgrado, los proyectos, las cosas que estoy coordinando y, por supuesto, siempre. Continúo. Entonces, dentro de lo que llamamos los planos tangentes, es como vamos a imaginarnos tener el animal en una caja. Entonces, los planos que van a pasar sobre el animal en sus diferentes posiciones. Entonces, los planos tangentes serían, o que no, estos que no cortan al animal, decimos que un plano dorsal, un plano dorsal cuando pasa en el dorso del animal, un plano craneal que se acerca a la cabeza, lo que se acerca al plano de sustentación será ventral y lo que está acercándose a la cola será caudal. Luego, después pasamos imaginariamente, recuerden, unos planos que llamamos cortantes. Adelante. Estos planos cortantes, en este caso, en este esquema de este dibujo de un perrito, pues tenemos un plano longitudinal
¿Qué sucede con este plano? Iniciamos en la punta de la nariz, por ejemplo, y que terminamos en la cola, y este plano longitudinal, por supuesto, va a pasar a lo largo del animal. Si es un plano longitudinal medio, va a dividir el cuerpo del animal en dos mitades exactamente iguales. Los planos longitudinales que dividen el cuerpo del animal en planos desiguales a lo largo, pero desigualmente son longitudinales de tipo sagital. Adelante. Como vemos, entonces, una vez que pasamos los planos cortantes, en este caso vemos en una imagen que en este caso, si lo corto verdaderamente para poder hacer un estudio, pues vemos que a nivel de la cabeza, vemos el lado, en este caso estamos observando la superficie medial del lado derecho de un animal, ¿verdad? ¿Están entendiendo acá? Espero que sí. Adelante. Cualquier cosa, pues pueden preguntar. En este caso, estamos pasando un plano longitudinal a nivel del tórax, desde cuello, tórax, y ven que está dividiéndose este cuerpo del animal y estamos observando la superficie medial de diferentes porciones de lo que es cuello, tórax y parte de la porción más craneal de lo que es el abdomen. Estamos viendo la superficie medial del lado izquierdo del animal. Adelante. En este caso, pues estamos observando lo que es completamente abdomen y pelvis. ¿Cómo quedaría en un corte longitudinal medio? ¿Cómo pasaría ese plano y cortando y lo que veríamos en una superficie medial de un corte longitudinal medio del lado de lo que sería el lado izquierdo? Entonces, ¿qué términos vamos a utilizar en estos casos? Que todo lo que se acerca al plano medio del animal será medial y todo lo que se aleja del plano medio del animal será lateral. Adelante. En estos casos, tendríamos un corte o un plano cortante de tipo transversal. En este caso lo ponemos exactamente en la mitad del tronco del animal, pero podemos pasarlo en diferentes cortes. Pase el siguiente. Podemos, en este caso en el cráneo, en este esquema, vemos un cráneo donde podemos pasar tantos planos cortantes de tipo transverso como queramos y donde nos estemos ubicando y qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, a nivel del cráneo, vamos a ir pasando cada uno de esos cortes de manera imaginaria y pues todo lo que estaría craneal al corte será craneal y todo lo que está caudal al corte será caudal. Pero eso en tronco y otras porciones. Pero ¿qué sucede en la cabeza? Que cambia un poquito la terminología. En cuanto, si estamos en el rostro, todo lo que está en el rostro, craneal al corte, será rostral. Y todo lo que está caudal al corte, pues se mantiene como caudal. También sucede que a nivel de la boca, en cuanto a estos cortes, tenemos que todo lo que se acerca a la boca será oral y todo lo que se aleje de la boca será aboral, pero específicamente en la boca. El resto se utiliza los términos de frontal rostral y caudal. Adelante. En este caso vemos una imagen donde pasó un plano a nivel de la cara, exactamente a nivel craneal de lo que se llaman las órbitas, desde la frente o desde la posición más dorsal, cortó toda la parte de la cara en un corte de tipo transversal y van viendo cada una de las estructuras allí. Podemos ver las órbitas, la parte de la nariz, donde están los cornetes y van más hacia la parte de atrás, ven lengua y algunos dientes allí. Entonces, los cortes van a ser específicamente o los vas a estudiar de acuerdo a lo que tengas presente en ese momento o de lo que tú quieras estudiar. Adelante. Y aquí vemos un corte que pasando de manera transversal, ya mucho más alejado a nivel de cuello. Ven cómo está la parte de lo que es unas vértebras allí y está la médula espinal. Entonces sabemos que estamos ubicándonos en esa área y estamos pasando a nivel de cuello. Adelante. Luego otro corte de tipo
cortante, o perdón, otro plano de tipo cortante es este que denominamos en el caso de los animales de tipo frontal. Imaginémonos acá un animal que esté sumergido en un pozo de agua o un tanque con agua. Todo lo que vemos sobre la superficie del agua será dorsal y el resto será ventral, que se está acercando al plano de sustentación. Adelante. En este caso, este es un corte frontal donde podemos observar cómo se visualizarían las imágenes de un corte frontal entre la cabeza y cuello. Ven exactamente lo que sería la parte dorsal en este corte. Está pasando de la cabeza, ahí vemos el cerebro o el encéfalo y parte de médula espinal. Y es obviamente todas las demás estructuras que vemos, piel, músculo. Adelante. En este caso, ya entre cuello y parte de tórax y abdomen, y visualizaríamos entonces los órganos desde una vista dorsal. Adelante. En el siguiente, pues estaría pasando el mismo, pero el mismo corte frontal, pero a nivel de abdomen podemos visualizar las superficies dorsales. Ahí se ubica en la parte más craneal, lo que es hígado, estómago, los riñones, toca todos los intestinos en sus diferentes posiciones. Adelante. Ahora, aquí lo que les estaba conversando, que a nivel de la cabeza, ¿cuáles serían los términos que vamos a estar aplicando? Vamos a utilizar los mismos términos aplicados en el tronco, precisando las siguientes diferencias. Rostral es un término que sustituye al término craneal y representa la porción ubicada por delante del corte en la cabeza o dirigida hacia el rostro. Caudal se está aplicando a la porción de la cabeza que está dirigida caudal al corte. El término oral se utiliza en la cabeza para indicar estructuras o superficies orientadas hacia la cavidad bucal, y el laboral se aplica a estructuras o superficies orientadas en dirección opuesta a la boca. ¿Les queda claro? Por favor, me lo hacen saber, aunque sea en algún momento. Si no, podemos estar discutiendo en algún momento alguien que pueda colocar su micrófono si no entiende. ¿Seguimos? Se entiende perfectamente, profe. Muy bien. Me gusta que seamos todos súper inteligentes. Adelante. Ok, ahí faltó algo. Ajá. A nivel del tronco, que vamos a estar utilizando los términos que habíamos conversado anteriormente. En un plano longitudinal medio, plano medio, pues es aquel que divide el cuerpo del animal en dos partes iguales, derecha e izquierda. Las mitades resultantes, pues la superficie que está orientada hacia el corte se denomina medial o interna, y la opuesta sería lateral o externa. También podemos pasar tantos planos tangentes a este plano longitudinal, los llamaremos planos sagitales, que cortarían el animal a lo largo, pero desigualmente. Y también se pueden utilizar los términos de medial y lateral. Adelante. En cuanto a los planos transversales o segmentales, pues ya lo dijimos, que son los que cortan perpendicularmente al eje longitudinal del cuerpo, y que las partes resultantes, desde la cabeza hasta la cola, pues vamos a utilizar los términos craneal y caudal. Craneal y caudal dependiendo de dónde nos estemos ubicando. Y lo del plano frontal, que se trazan perpendiculares al plano medio y al plano transversal, y dividen en dos partes que serían dorsal y ventral. Entonces, los términos que vamos a estar utilizando dependiendo del corte que vamos a estar imaginariamente realizando. Porque no podemos llegar como yo siempre le digo a los estudiantes, a una clínica, a una granja, y vamos a dividir el animal para tratar de ubicar un órgano específico o alguna estructura. Adelante. Ok, a nivel de los miembros, esto es bien importante, porque cuando estamos en la espalda y cuando estamos en la pelvis, que sería en este caso el área que está como que tiene en la espalda, tiene como base ósea la escápula. En este caso nosotros hablamos de escápula,
y en el caso humano normalmente utilizan el término omóplato, y en la pelvis sí se utiliza igual, pero entonces, ¿qué términos vamos a utilizar en esta parte? Seguimos utilizando si estamos hacia el dorso, pues lo que es dorsal, y si estamos hacia la parte de lo más distal del miembro, pues sería ventral. Los demás términos se utilizan igual: craneal, caudal, lateral y medial. Luego del brazo y de lo que sería lo que representa el húmero y el fémur, y hasta el plano de sustentación, en vez de utilizar en los animales el término dorsal y ventral, que si lo utilizan en humanos, pues utilizamos el término proximal y distal. Solamente no podemos utilizar el término proximal y distal en ninguna otra parte del cuerpo del animal o que estemos estudiando, sino es en los miembros torácico y pélvico, cuando estemos diciendo de brazo, antebrazo y mano. Lo que es el muslo, la pierna y el pie. Adelante. Espérense un momentico aquí. ¿Qué vamos a utilizar en los miembros? Y vamos a seguir utilizando lo que serían las superficies mediales, laterales, las porciones craneales y dorsal y caudales, sí. Menos en la mano. ¿Qué pasa en la mano? En la mano no podemos utilizar el término craneal y caudal después de lo que serían los carpos y tarsos en el pie. Utilizamos ese dorso y palma, o dorso y planta, o podemos usar el dorsal y caudal. Dorsal y caudal. ¿Entendido? Adelante. Ok, aquí de lo que estamos hablando. En la mano, en lo que sería carpos, metacarpos y dedos, se sustituye el término craneal por dorsal o dorso, indicando que esa parte de la mano está dirigida hacia adelante, y palmar, en el caso de la mano, que está dirigida caudalmente. En el pie, luego de los tarsos, metatarsos y dedos, pues se sustituye el término dorsal o dorso, indicando la parte que está dirigida hacia adelante, y la que está dirigida caudalmente será la parte plantar. En los dedos, esto es bien importante también, en los dedos de las especies de más de un dedo, que no sean por supuesto los equinos, porque lo único que tienen en estos casos los equidos o la familia Equidae, los perisodáctilos tienen un solo dedo o se sustentan en un solo dedo. Entonces los términos que podemos utilizar allí, lo que se acerca al plano medio será medial y la contraparte será lateral, pero en las especies que tienen más de un dedo se utilizan los términos axial, a lo que se acerca al plano medio, y abaxial, a lo que se aleja del plano medio, en cada uno de los dedos. Adelante. ¿Qué sería entonces la osteología? Entremos ya en detalle, terminamos con la terminología que podemos utilizar, vamos como tal la osteología. En la arqueología y en antropología física, pues estas dos ciencias buscan dar respuesta de las actividades, formas de vida y del medio que rodeaban nuestros antepasados, incluso en vida ahorita, en la actualidad. A ello se le intenta llegar a través de la osteología antropológica, la cual ha sido la encargada de estudiar las colecciones óseas de los humanos antiguos y de los más recientes, desde un enfoque de tipo cultural y poblacional de los individuos que ocupan o que ocupaban un territorio antiguo de un país de acuerdo a su origen y su relación. Adelante. Pero en cuanto que sería como el concepto de osteología, pues es la rama de la anatomía que se encarga del estudio de los huesos, ¿verdad? Adelante. Ahora aquí vemos la osteología, que es como la piedra angular de varias ciencias. Por ejemplo, la osteología le da respuesta a lo que sería la arqueología, cuando estemos en un contexto arqueológico, a la geología y a la paleontología, obviamente en este caso para ver cómo fueron nuestros orígenes y los orígenes de las diferentes especies, pero ya no estudiaríamos como tal huesos, sino los restos o la impresión que dejaron los huesos y se convirtieron en fósiles. Luego también tenemos la antropología física, que a través de las diferentes mediciones o visualizaciones de todos los restos que ellos consiguen,
pues le da también respuesta a la biología y a la antropología, perdón, y por supuesto a la parte forense, que es donde necesitamos identificar para dar una respuesta a determinado caso que tengamos presente. Adelante. Entonces, si toda la osteología se encarga de estudiar los huesos, pues ¿qué serán los huesos? Los huesos, cuando estamos en un individuo vivo, pues son órganos vivos provistos de vasos sanguíneos, linfáticos, nervios de color blanquecino, duros y resistentes, que forman la estructura fundamental que le da soporte a un organismo, al cuerpo de un individuo, y se llama esqueleto. ¿Cuáles serán las funciones? Pues las funciones de los huesos serán que sirven como armadura del cuerpo, pues por supuesto forman el esqueleto, actúan como palancas para los músculos y ligamentos, sobre todo los que están ubicados hacia los procesos, hasta los apéndices o el esqueleto apendicular, que serían los miembros. En el caso de veterinaria, utilizamos los términos de miembro torácico y miembro pelviano. Proporcionan además protección a ciertas vísceras, como el corazón, los pulmones, el encéfalo y la médula espinal, que son órganos extremadamente importantes para la vida de un individuo. Adelante. Ahí faltó algo. ¿Cuál es? Ajá, la última parte. Entonces, allí. Entonces, los huesos pues contienen médula que está en relación con la formación de las células hematopoyéticas y almacenan además calcio y fósforo, bien importante en lo que es el mantenimiento de la salud normal de un hueso. Adelante. ¿Cuáles serían las características morfofuncionales que vamos a visualizar o debemos tener presente para identificar cada hueso y cómo los vamos a clasificar? Pues los huesos se clasifican según su forma, según su dimensión y según su situación topográfica. Según su forma, pues vamos a ver diferentes elementos o huesos que vamos a ir clasificando. Y de acuerdo a su situación topográfica, pues vemos que existen huesos de la cara, huesos del cuello, huesos de los miembros torácicos, del miembro pelviano, y así sucesivamente vamos a ir visualizando cada uno. Adelante. Entonces, de acuerdo a las formas, vemos huesos largos. ¿Qué caracteriza a un hueso largo? Un hueso largo lo caracteriza, por supuesto, su longitud, que predomina con respecto a otro tipo de dimensión. En los huesos largos podemos visualizar que presenta un cuerpo y dos extremidades. En el caso, la mayoría de estos huesos largos, además que se ubican topográficamente, ¿dónde? En los miembros, en el miembro torácico y en el miembro pelviano. Entonces, tenemos que, para poderlos describir, entonces tienen una epífisis proximal, una epífisis distal y la diáfisis. Y además, la característica que presenta un hueso largo es que presenta en el cuerpo un canal o un conducto que está ocupado por la médula ósea. Adelante. También tenemos huesos planos. ¿Dónde ubicamos huesos planos? ¿Y qué caracteriza a un hueso plano? A un hueso plano lo caracteriza tener más, la dimensión que predomina es lo ancho con respecto a lo largo y con respecto al grosor que tenga. Entonces, un hueso plano le da, obviamente tiene una superficie que le dan inserción a diferentes musculaturas. ¿Dónde observamos específicamente huesos planos? Casi todos los huesos que conforman la cabeza de las especies que vamos a estudiar, pues, igual que en el humano, son huesos planos. Y también podemos observar huesos planos a nivel de lo que sería la pelvis. Adelante. ¿Cómo clasificamos un hueso corto? En un hueso corto predomina más la parte de lo que es el grosor con respecto a lo que es la altura o lo ancho. Entonces predomina lo que es el grosor principalmente. Son estructuras muy cortas que están ubicadas, por ejemplo,
La mayoría de los huesos cortos, de lo que son los huesos del carpo y los huesos del tarso, son los que se clasifican como cortos porque están ubicadas entre áreas que van a servir posteriormente para darle el término a la parte final de cada uno de los miembros. Adelante. También tenemos lo que se denomina huesos irregulares. En este caso podemos observar que en las imágenes que tenemos aquí son vértebras, ¿verdad? Entonces, las vértebras se clasifican como huesos irregulares porque en ellas no predomina ninguna dimensión y que cada una presenta una característica bien particular. En este caso tenemos 3 imágenes de 3 vértebras cervicales. Tenemos el atlas, tenemos el axis y tenemos puede ser la tercera, cuarta o quinta vértebra cervical en los casos de los animales que tenemos en estudio. ¿Qué otros huesos son irregulares? Los que se ubican en la base del cráneo de los diferentes individuos. Adelante. También tenemos lo que llamamos huesos neumáticos. Y volvemos a colocar los huesos de la cabeza. Les dije que los huesos de la cabeza la mayoría son huesos planos, pero que ven allí que en las imágenes que están sobre todo hacia la parte del dorso del cráneo, en esta imagen, pues las capas de los huesos se bifurcan y se separan formando unas cavidades. Y esas cavidades se denominan senos paranasales. ¿Por qué se denominan huesos neumáticos? Porque al estar llenos de aire, porque se contactan con la cavidad nasal y penetra aire que entra por el sistema respiratorio. Entonces, al estar llenos de aire y si de repente sucede un accidente, un golpe, ese aire pues hace las veces de un neumático, de un caucho, donde lo que hace es soportar el golpe o por lo menos lo amortigua para que no se dañen órganos bien importantes que están ahí en la cabeza, como por ejemplo el encéfalo. Adelante. Además que por estar llenos de aire, pues aligeran el peso de la cabeza. Los huesos sesamoides. ¿Cuáles serían huesos sesamoides? Aquí vemos en esta una vista caudal de la porción más distal del dedo en un caballo. Entonces vemos 2 huesitos que están hacia donde dice huesos sesamoides. Esos huesos serían los huesos sesamoides proximales y ya entre la segunda falange y la última falange vemos otro huesito de manera transversal. Sería el hueso sesamoides distal. En los animales, ¿qué sucede? La rótula, por ejemplo, es un hueso sesamoide. ¿Qué sucede o qué conceptualiza a un hueso sesamoide? Un hueso sesamoide se dice, o el concepto de eso sería que es un hueso que está ubicado en ciertas áreas para cambiar la trayectoria de un músculo. Por ejemplo, vemos que si yo les digo que la rótula es un hueso sesamoide, el cambio de posición desde la dirección que cursa, por ejemplo, el músculo cuádriceps femoral, que es el que está ubicado en la parte más craneal del muslo, y llegan sus tendones a insertarse en la tibia, pues la rótula hace que le sirve como de corredera a ese tendón, de ese músculo, para que no dañe, no haya fricción sobre otros huesos. Igual sucede con estos que están ubicados en la parte caudal o plantar o palmar de los dedos. Los músculos muy largos, los digitales, flexores, cambian de dirección, van en sentido distal y posteriormente cursan una dirección hacia distal y craneal. Entonces, eso permite que ese cambio de dirección y no haya además fricción sobre los músculos y se puedan dañar los tendones de estos músculos. Adelante. Ajá. Entonces, ¿qué sería el esqueleto? Pues entonces ya hablamos de huesos y entonces dijimos que los huesos conforman ciertas porciones que van uniéndose y van a formar este armazón de consistencia dura que soporta y protege la parte blanda, que sería el esqueleto. ¿Y cómo se diferencia o qué tipo de esqueleto tenemos o podemos observar? Hay especies que tienen un exoesqueleto, como por ejemplo los insectos, no es como tal un hueso, pero es una quitina y se puede clasificar como un exoesqueleto. En el caso de las tortugas,
y de las escamas de los peces, pues se clasifican a el caparazón de la tortuga como un exoesqueleto. La tortuga o los reptiles quelonios pues tienen un exoesqueleto y un endoesqueleto. Normalmente el resto de las especies es un endoesqueleto porque el esqueleto está cubierto por todas las partes blandas. Adelante. Además, también tenemos que existe un esqueleto de tipo visceral, donde observamos esqueleto visceral en el pene de los cánidos, específicamente desde el perro, todo lo que son los carnívoros, casi todos tienen la presencia de un esqueleto en el pene. Y en el clítoris, las hembras, en caso de bovinos, en el corazón, porque hay unos cartílagos o unos anillos cartilaginosos que les sirven de base de inserción a las válvulas del corazón y a medida que el individuo va envejeciendo, el bovino va envejeciendo, pues se transforma en un hueso y entonces dice que ese es el hueso del corazón. ¿Qué vamos a ver desde la evolución hasta nuestros días? Los cambios que han sufrido los vertebrados, en este caso los mamíferos, que es lo que más nos interesa o lo que yo específicamente me dedico a estudiar. Se han simplificado los elementos óseos. Si ustedes ven esa imagen de allí, sería un mamífero de los más antiguos, pues ven que hay costillas desde el cuello hasta casi la pelvis, ¿verdad? Todos esos elementos fueron desapareciendo para hacer el animal mucho menos voluminoso, menos pesado. Entonces, se han simplificado los elementos óseos, se han reducido el tamaño y número de huesos. A nivel de la cintura escapular y pélvica, los miembros se han simplificado. El esqueleto axial se ha hecho más rígido. Se osifican las estructuras largas y se empiezan a desarrollar lo que llamamos epífisis y diáfisis en los huesos largos. Adelante. En este caso, nuevamente vemos cómo en esta imagen de un mamífero más antiguo, pues tenemos que el cráneo se ha reforzado, ¿verdad? Y presenta, en el caso de los reptiles, normalmente conseguimos un solo cóndilo occipital. En el caso de los mamíferos conseguimos dos cóndilos occipitales, ya voy a hablarles un poquito de eso. Y pues en antiguamente los herbívoros eran muy grandes, obviamente el ambiente permitía que esos animales fuesen o llegaran a esos tamaños inmensos que tenían. Además, la competencia no era tanto como sucede ahora. Recuerden que todo lo que es la supervivencia de los individuos se trata de una competencia para ver quién es el más evolucionado en ese caso y cuál será el que sea más ágil desde el punto de vista ecológico para aprovechar todos los recursos para poder sobrevivir. Adelante. Vemos aquí cómo ha ido evolucionando el cráneo. Sabemos bien que hace 65 millones de años los animales se desaparecieron, lo que por muchos años dominaban la Tierra, que eran los reptiles, recuerdan, ¿no? Que eran los dinosaurios. Los dinosaurios son reptiles. Entonces, ¿cómo cambian o cuándo empiezan a aparecer los mamíferos? Los mamíferos empezaron a aparecer a merced de estando los reptiles presentes o los dinosaurios, eran muy pequeños estos mamíferos, los primeros mamíferos que le dieron vida al resto de los mamíferos, entonces eran muy pequeños. Entonces fue cambiando, evolutivamente fue cambiando, pasando de reptiles a un mamífero de tipo rectiforme o de forma como compartían caracteres comunes entre reptiles y mamíferos y posteriormente se hicieron completamente mamíferos. Entonces, no es que hayan desaparecido completamente los reptiles, existen reptiles, pero de tamaños mucho más pequeños. Y entonces empieza el dominio de lo que serían los mamíferos. Aquí vemos entonces cómo evoluciona el cráneo y la mandíbula. Entonces vemos que la región temporal se va agrandando, ya no son los reptiles que tenían dos cavidades o dos fosas en el cráneo, son diáxidos, empiezan a ser
a cerrarse las cavidades y pues se complementan y se hacen un cráneo de tipo mamiriforme. Hay un menor número de huesos, hay un desplazamiento de la articulación temporomandibular. En el caso de los mamíferos, ¿verdad? La articulación sobre todo la mandíbula está conformada por varios huesos. En el caso de los mamíferos, nada más está conformado por el hueso dentario. Adelante. Aquí vemos más o menos un esquema, cómo fue transformándose desde una mandíbula completamente rectilínea, o sea, de reptiles, hasta llegar a una mandíbula que serían la mandíbula de estos mamíferos que dominan, que están todavía en existencia. Entonces, ¿qué pasó? Se transforma la mandíbula y la mandíbula es un solo hueso, que sería el hueso dentario, pero ¿dónde estaría el resto de los huesos que conformaban o que conforman la mandíbula de los reptiles, que sería el hueso angular y el hueso articular? ¿Dónde fueron a parar esos huesos en el caso de los mamíferos? Se transforman en los huesos del oído medio, ya vamos a ir viendo eso. Adelante. Aquí vemos cómo se origina los huesos del oído medio. Vemos en una imagen que dice reptil y vemos cómo la mandíbula inferior está conformada por el hueso articular, el hueso dentario y en lo que sería la extremidad dorsal, ya en la porción del cráneo, está por el hueso cuadrado. Luego, cuando se hace mamífero, ven cómo la mandíbula solamente está conformado por el hueso dentario y el resto de los huesos, aquí lo ven en una imagen, miren cómo ven que el hueso cuadrado de la mandíbula de los reptiles pasa a ser el yunque, ¿verdad? Y el hueso articular pasa a ser el martillo del oído medio. Entonces, ¿qué nos caracteriza a nosotros mamíferos? Por que seamos mamíferos. Podemos decir, bueno, un mamífero es un animal que se alimenta a través de la lactancia, que tiene pelo. No, todo eso no caracteriza a los mamíferos. Lo que caracteriza a un mamífero o que pertenece a la clase Mammalia es la transformación de la mandíbula de un reptil y que esos huesos pasan a ocupar o formar los huesos del oído medio. Espero que les haya quedado claro esta parte. Adelante. Ahora, aquí vemos cómo podemos dividir el esqueleto. El esqueleto lo podemos dividir en esqueletos que forman el eje del cuerpo y los esqueletos que forman los apéndices. ¿Cuáles porciones forman el esqueleto axial? Los huesos del cráneo o el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Eso es lo que forma el eje del cuerpo. ¿Y cuáles serían los apéndices? Pues el miembro torácico y el miembro pelviano. Adelante. Aquí vemos diferentes tipos de cráneos de algunos mamíferos, pues desde primates, que ven súper alargados de un oso hormiguero, y tienen de carnívoro, y algunos que son de tipo, ¿cómo se llama? Insectívoros. Adelante. Adelante. En este caso vemos una imagen de un cráneo. Entonces, ese cráneo le pertenece a un mamífero que pertenece al orden de los cenátaros, que son cachicamos. Vean cómo es la característica de este individuo. Posteriormente, además, existen otras, como los dientes, que podamos nosotros visualizar y que no son de una dentición de tipo heterodonta, como tenemos la mayoría de los mamíferos, que tenemos heterodonta porque tenemos dientes incisivos, caninos, molares y premolares. Todos son iguales. Entonces es una dentición de tipo homodonta y que no es realmente como los diferentes tipos de dientes, sino que tienen forma de clavijas. Para el estudio de los mamíferos, pues el cráneo es la estructura anatómica más importante para poder diferenciar. Entonces podemos tener diferentes tipos de huesos, pero con el cráneo
Si lo tenemos, pues es importantísimo para poderlos diferenciar. El cráneo pues expresa algunos de los principales caracteres evolutivos propios de la clase y al mismo tiempo su morfología nos permite identificar y clasificar a nivel de especie o unas tags o los tags. El cráneo pues es una estructura compleja que protege el cerebro, los órganos receptores de los sentidos y está compuesto por dos elementos fácilmente desarticulados que serían el cráneo, propiamente dicho, y lo que llamamos el esplagno-cráneo, que sería la mandíbula. Adelante. Aquí vemos entonces qué caracteriza entonces a un cráneo de un mamífero, pues sería la reducción de los componentes de todos los huesos, pues la evolución de la ruta ósea para la conducción del sonido. Ya les expliqué cómo se transformaban los huesos de la mandíbula en los huesos del oído. La evolución funcional de la suspensión de la mandíbula es bien importante. La articulación temporomandibular es diferente de acuerdo a la forma como come el alimento o cómo atrapa el alimento, cómo lo digiere, en este caso cómo lo tritura, o cómo se mueve la articulación temporomandibular en cada una de las especies. La desarticulación del cráneo y por supuesto la cintura pectoral. La reducción del espacio interorbital también caracteriza a los mamíferos, el desarrollo de las fosas temporales, el desarrollo de un paladar de tipo secundario y la presencia de una estructura que llamamos arco cigomático, que vamos a visualizarlo dentro de. Adelante. En esta imagen que vamos a observar acá es el esquema de un cráneo de un equino, de un équido. Entonces, vemos que la cabeza ósea tiene forma, pues, si lo dibujamos, pues, y trazamos unas líneas imaginarias, una transversa que pasa sobre los agujeros supraorbitarios y lo dirigimos, dos líneas que en forma de ángulo, pues, van hacia la punta de la nariz, pues, decimos que tiene forma triangular este cráneo, con la base dirigida hacia el cráneo y el vértice dirigido hacia el rostro. Adelante. Aquí vemos nuevamente la superficie, o vemos una vista dorsal de la superficie del dorsal, por supuesto, de lo que es cráneo y cara. En la parte más craneal o hacia el rostro vemos unos colores de tipo azul o morado, pues serían los huesos nasales. En este caso son pares, ¿verdad? Entonces, como dividimos siempre para poder visualizar cuáles huesos son pares o impares, pues tenemos que trazarnos imaginariamente un corte longitudinal en cada una de las estructuras. Entonces vemos que si dividimos este cráneo en dos mitades exactamente iguales, pues el hueso nasal que estaría ahí marcado con la Z, pues una N, perdón, se ve como una Z, ve una N, hueso nasal. Y los amarillos sería el hueso frontal. También es par en el caso de animales, pero ¿qué sucede en el caso de los humanos? El hueso frontal se caracteriza por ser un hueso impar porque se fusiona muy rápidamente. En el caso de los animales, pues se conserva que es de tipo par. Más caudalmente del hueso frontal, pues vemos al hueso, en este caso, hueso temporal y los huesos parietales. Y de último, ya mucho más caudal, a nivel, en donde está una C, pues sería el hueso occipital, o una O, hueso occipital. El que está craneal al hueso nasal, ya con la terminología que les di, ustedes pueden ubicarse cuando yo les diga craneal y caudal, o lateral y medial. Entonces, craneal o hacia el rostro, del hueso nasal, lo que está en amarillo sería el hueso premaxilar o el hueso incisivo, y a los lados, pues los huesos maxilares. Los que están pintados de verde serían los huesos lagrimales. Y se ve un poquito en azul lo que serían los huesos cigomáticos. Adelante. En esta vista lateral, pues vamos a observar que si nos vamos cráneo-caudalmente, tenemos con la I el hueso incisivo, con la M el maxilar, la N el hueso nasal, el hueso lagrimal con la L, el hueso cigomático con la C
y en la T, el hueso temporal, el occipital, y vemos cómo hacia la base el hueso occipital tiene una porción que le da la base al cráneo, sería la porción basilar del occipital. El hueso occipital es un hueso impar, y tenemos con la E el hueso esfenoides, el hueso palatino y el hueso pterigoides en la parte ventral y PT. Vemos una característica muy resaltante acá. Vean la órbita y ven que caudalmente pues está el hueso temporal. Esto que vemos allí marcado con la flecha dice arco cigomático. Entonces, ¿cómo caracterizamos en este caso en el caballo cómo se forma ese hueso cigomático o ese arco cigomático? Vemos que del hueso cigomático se dirige caudalmente un proceso que se va a unir con otro proceso que viene del hueso temporal. Entonces, a este proceso que viene del cigomático le decimos proceso temporal del cigomático o proceso cigomático del cigomático, y el del temporal sería proceso cigomático del hueso temporal o proceso, sí, en este caso podemos decirlo así sinceramente como arco cigomático. Pero también vemos que del hueso frontal, que está formando la porción caudal de la órbita, existe otro proceso que está descansando sobre el arco cigomático y decimos proceso cigomático del frontal. Luego vemos en el rostro una línea que parte desde el arco cigomático y se dirige hacia la cara, que en los animales vivos podemos palparle la cara y vemos que este accidente anatómico pues se llama cresta facial, se puede palpar a través de la piel del animal. Adelante. En el caso anterior vimos equino, o un cráneo típico de un caballo, de una yegua, de una cebra, de un burro, ¿verdad? Que son de la familia Equidae. En este caso, vemos acá que dice perisodáctila. ¿Quiénes se reúnen como perisodáctilos? Los rinocerontes, los equinos o los Equidae, y en la parte que dice tapiz de Sudamérica, esas son las dantas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir visualizando ahora? Que voy a hacer hincapié en los que sean venezolanos, ¿verdad? Sabemos que no tenemos rinocerontes en nuestro país. En el caso de los caballos son animales domésticos, son introducidos, no son endémicos de nuestro país. Y el tapir sí, nosotros tenemos una danta a nivel de, cuando está, ¿cómo se llama? A nivel de los Andes o a nivel de los llanos, podemos conseguir un animal que se llama el tapir o la danta. Los que son venezolanos saben que ¿cómo se llama? Esta María Leonza se esquematiza o está montada sobre una danta, ¿verdad? Entonces, normalmente en nuestro país tenemos que considerar que si conseguimos un cráneo de este tipo, pues es típico que podamos visualizarlo y saber que es de una danta o de un tapir. Adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder conceptualizar o visualizar? Y que en algún caso, cuando tengamos un hallazgo, tenemos que ubicarnos en tiempo y en espacio. ¿Qué pasa? Y con los modos de vida de cada día. Sabemos que los animales van a acompañar al humano siempre, ¿verdad? Bien sea como animales de compañía, para animales de alimento, para animales de deporte, para trabajo. Entonces, siempre va a haber la relación animal y humano. Entonces, si estamos en una ciudad o de repente esa persona que falleció o los restos que conseguimos en un hallazgo, pues hay que ver todo el contexto donde estamos ubicados. Yo me estoy refiriendo a los animales domésticos, que son los que normalmente estudiamos, que serían los caballos o los bovinos, en este caso rumiantes también, y cerdos y perros, que son animales domésticos. También tenemos otro tipo de animales que se han venido introduciendo, que animales exóticos que si lo conseguimos en un contexto arqueológico en nuestro país, por ejemplo, eso es nada normal, pues. Es difícil que consigamos
un animal como un rinoceronte, por ejemplo, en un hallazgo, si estamos en nuestro país, en Venezuela. Porque yo me imagino que hay gente que no es de Venezuela aquí hoy aquí en esta disertación. Otra cosa, animales. Tenemos que estar claros también que nosotros además tenemos animales endémicos que no conviven con el animal, con el humano, perdón, pero que sí lo podemos conseguir en la selva, lo podemos conseguir en cualquier espacio que sea de una montaña, por ejemplo. En este caso visualizamos la imagen del cráneo de 3 especies. El que tiene los cuernos o los procesos cornuales será de un bovino, el que está en el centro de un cerdo y el que está en el otro extremo es de un perro. Entonces vamos a ver allí que cada uno de los huesos es el mismo en cada una de las especies y se pinta de acuerdo al color para identificar que se trata del mismo hueso pero en cada una de las especies. Vimos el del equino, el amarillo es el hueso frontal, y vean cómo el hueso frontal en bovino es muy desarrollado. Vean en el cerdo, véanlo en el perro, vean las diferencias que hay, sobre todo en el proceso de lo que es el arco cigomático y el proceso frontal del cigomático. Adelante. Vemos una vista lateral del cráneo de un bovino y específicamente me voy a referir a lo que es el arco cigomático y a los procesos. A diferencia en el caso de los equinos, vean cómo el arco cigomático está formado por el proceso temporal del cigomático, el proceso cigomático del temporal, y vean cómo la parte caudal de la órbita es diferente completamente en el caballo. En el caballo, el proceso frontal del cigomático llegaba directamente al arco cigomático, y aquí ven como un proceso del proceso cigomático, del hueso cigomático, se encuentra junto a él y forman la órbita. O sea, hay diferencias. También vemos que en el caso de los caballos, la fosa temporal está ubicada dorsalmente y aquí la estamos viendo lateralmente, donde está la T y la P. Entonces vemos cómo el tamaño, el gran tamaño del hueso frontal, pues desplaza completamente a los huesos que están ubicados caudodorsalmente en el cráneo. En el caso del caballo, pues los hace caudal y lateral. Adelante. ¿Qué caracteriza a los rumiantes? Porque los bovinos, por ejemplo, son rumiantes. ¿Qué caracteriza a los rumiantes? El de gran desarrollo de los procesos cornuales, y eso también va a diferenciar a cada uno de los rumiantes. En este caso tenemos astas, ¿verdad? De lo que sería un alce y de un caribú. Entonces cada una de las especies en cuanto a lo que llamamos rumiantes, pues va a diferenciar esa especie. Adelante. ¿Para qué serían esas astas? En este caso tenemos un cráneo de un bisonte o búfalo americano y tenemos uno de un buey almizclero. Nosotros no tenemos en nuestro país ni siquiera de tipo doméstico ese buey almizclero, pero sí tenemos bovinos y también tenemos búfalos. Pero el búfalo que vemos en nuestro país es diferente al búfalo americano. Entonces hay que ir ya viendo y estudiando cada una de acuerdo al contexto, como les decía, de dónde están ubicadas las diferentes especies. Adelante. Este sería el cráneo de un caribú. Ven cómo la mayoría de los cérvidos o de los, lo que llamamos venados, pues presentan astas. ¿Y para qué les sirven esas astas? Sabemos que la mayoría de estos animales es para defensa. Y a veces para también tumbar alguna rama de algún árbol para alimentarse. Adelante. Dale, tranquila, no se preocupe. En este caso tenemos la superficie lateral o una vista lateral del cráneo de un cerdo. Y entonces vemos acá como el arco cigomático es mucho más grueso, es bastante amplio. Y lo que quiero diferenciar aquí es que fíjense cómo
Después del arco cigomático tenemos desde la porción más caudal, está el hueso occipital y vemos el gran desarrollo de un proceso que se llama proceso paracondilio o proceso yugular. En los casos de los Suidae, de la familia Suidae, que son los cerdos y los báquiros, ¿verdad? Aquí vemos cómo este proceso bien largo en un cerdo doméstico, un subescrofa, pero en un mazama americana, perdón, un mazama en venado, en un báquiro de collar o báquiro de monte, pues lo que llamamos cochinos de monte, pues son muy poco desarrollados, pero el tipo de cráneo se conserva con las mismas características. Adelante. ¿Qué caracteriza también a los cerdos? ¿Verdad? ¿Qué presenta? Además, en su porción más rostral, recuerden ustedes que la nariz, la base, la dan una cantidad de cartílago que en este momento no vamos a estudiar, pero además se presenta en forma de cuña en la punta de la nariz para sostener el hocico. Recuerden que los cerdos osan, entonces para sostener el hocico, pues presenta hueso rostral que no lo presentan otras especies. Adelante. En este caso tenemos el cráneo, una vista lateral del cráneo típico de un carnívoro o de un perro. Vean cómo es bastante similar en el caso de la formación del arco cigomático, pero vean que la órbita no tiene completamente los procesos para formarse, no tiene una pared ósea caudal. En todo caso, hay presencia de un ligamento que posteriormente pudiese ossificarse con el tiempo. Vemos acá el gran desarrollo en los carnívoros hacia el área auditiva, donde está el área temporal, donde dice proceso cigomático. Fíjense que dorsal a esas letras está allí una bolsita que se llama bulla timpánica o la bula timpánica y está en relación con el temporal porque obviamente el hueso temporal está internamente relacionado con el lóbulo temporal, que es la parte auditiva del sistema nervioso, donde llegan la información del sistema auditivo. Entonces, en estas especies es muy desarrollado esa bula timpánica con los carnívoros, porque sabemos que los carnívoros, específicamente los perros, pues tienen el sentido de la audición muy desarrollado. Adelante. En este caso, Canis lupus, sabemos que los perros domésticos evolucionaron a partir de ¿quién? De los lobos, ¿verdad? Entonces, seguimos manteniendo, igual que este tipo de cráneo, pues vamos a observarlo de que sería un lobo, pero cuando nos referimos de Canis lupus familiares, nos referimos al perro, pero cuando decimos Canis lupus solo, sería el lobo. Adelante. Aquí específicamente lo estamos viendo, es de un zorro que también pertenece a la familia Canidae y vemos cada uno de los huesos cómo se están conformando. Ves que es idéntico al caso de un cráneo de un perro, ¿no? O de un lobo. Adelante. Y si lo vemos por la vista ventral, pues vemos cómo lo que está pintadito de verde, que dice bula o bulla, es lo que yo les refería sobre el desarrollo de esa estructura allí, donde cuando penetra el sonido, choca con las paredes de esta estructura y se convierte en lo que sería el sonido que van a percibir las especies. Adelante. Ahora vemos otra estructura que sea la mandíbula, que es la parte ya la más ventral de lo que es el cráneo de los diferentes animales. Y en cada una se va a diferenciar, como les dije, donde dice el cóndilo articular, que sería el cóndilo que va a unirse o que va a articularse, no unirse, a articularse o relacionarse con el cóndilo que tiene el temporal para formar la articulación temporomandibular. Y dependiendo la forma como mueva la mandíbula, porque la que se va a mover en la articulación es la mandíbula y otros elementos que no, en este caso no vamos a estudiar, pues vamos a tener la presencia del cóndilo de diferentes maneras. Además tenemos que en el caso de los carnívoros, pues observamos
en una de estas mandíbulas que ven allí el número 1, pues un proceso que se denomina proceso angular característico de las especies que son carnívoras. Adelante. Aquí tenemos otro carnívoro, pero no canidae, sino felidae. Es un gato doméstico y vean la presencia de cada una de las características. Y marcado con el 19, pues también el desarrollo de la bula timpánica, porque también los felinos también tienen muy desarrollado el sentido de la audición. Y vemos que a diferencia de los caninos, sí, la órbita, ubíquense a nivel del número 4, la órbita está completa caudalmente. Adelante. Hay un chico que se llama Tolio que está pidiendo que lo dejemos ingresar, que se salió. Ya, aquí tengo un Ya problema. verificamos. Ya me salí un poquito yo también. Okay. En esta imagen, pues vemos la identificación de cada una de las estructuras que vimos en el cráneo anterior. Adelante. Aquí vemos la superficie ventral también de un cráneo de un felino y con la mandíbula. Entonces vean cómo se visualizan las superficies tanto ventral en el cráneo y lo que sería la mandíbula. Y las características de cada una de las estructuras. Adelante. Además, obviamente tenemos que saber que existe una parte importante en los cráneos que no lo estudiamos como huesos porque no son tejido óseo, que son los dientes. Obviamente que los dientes son las evidencias fósiles más antiguas porque está conformada por una sustancia que es la más dura, resiste a la fosilización. Entonces, sí podemos observar que en contextos de tipo ya paleontológicos existe la presencia de dientes que también que sirven específicamente para diferenciar especies, sobre todo especies extintas o especies muy antiguas. Entonces, cada una de las especies, pues, también se va a diferenciar por los dientes. Ahora aquí, en el orden Chiroptera, ¿qué será el orden Chiroptera? Pues son los murciélagos. ¿Por qué estudiamos también los murciélagos? Porque los murciélagos son mamíferos. Por ejemplo, en Venezuela tenemos mamíferos o de tipo murciélago que son endémicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver que dependiendo de la forma del cráneo, pues vemos que existen, vamos a diferenciarlos en frugívoros, los hematófagos, el nectarívoros, los insectívoros, y que cada uno ven las diferencias que hay. Adelante. Luego tenemos esta que dice orden Sirenia. En Venezuela, por ejemplo, y en Sudamérica, tenemos especies en nuestros ríos que pertenecen a este orden, que serían los delfines, perdón, el Sirenia, los manatíes. Entonces vean cómo que podemos, de repente estamos en un contexto hacia el área del Amazonas, por ejemplo, el río Orinoco, y entonces hay unos hallazgos óseos por allá, y tenemos que vemos un cráneo que no se parece a un humano, al de un humano, que tampoco se caracteriza por ser alguno de otro tipo de especies, como los animales terrestres. Entonces podemos ver que podemos conseguir el cráneo de en este caso, manatíes. Adelante. Si lo vemos acá, sería de esta forma. Entonces sería nuestro manatí que está también a este orden pertenecen lo que llaman los dugongos, que en Venezuela obviamente no hay dugongos, hay sirenia, hay manatí. Adelante. Y este es el cráneo de un delfín. En nuestro caso, hay delfines de agua dulce, que es el Inia geofrensis, que es nuestra tonina. Entonces, también podemos, en este contexto, tenemos que diferenciar o tenemos que tener claro la presencia de estos animales en nuestros medios. Adelante.
Y tenemos de lo que son los didelfimorfias, claro, de los marsupiales. ¿A quiénes pertenecen este tipo de cráneo? A un rabipelado, por ejemplo, en nuestro caso, la zarigüeya, en otras latitudes lo llaman zarigüeya, pero aquí lo llamamos rabipelado. Pues. Aquí vemos el cráneo de una de esta especie. Adelante. Y, por supuesto, los primates, que son nuestros parientes más cercanos, ¿verdad? Nosotros somos primates también. Entonces, en este caso, en nuestro medio, vamos a conseguir diferentes tipos de monos que son de tipo endémico. Adelante. Aquí vemos el cráneo de un mono. En este caso es de un araguato y además de esto, cuando observamos este tipo de cráneo, pues además está relacionado con una estructura que se llama la caja de resonancia. Recuerden que los araguatos son los que llamamos los monos aulladores. Así como los que tienen el grado de desarrollo de la bula timpánica, porque tienen el desarrollo del sentido de la audición muy desarrollado, pues en este caso, como aúlla mucho, el sonido que entra se transforma en ese ruido que hacen los monos araguatos. Adelante. Y por supuesto nuestro gran roedor, el chigüire. Aquí vemos un cráneo de un chigüire, pues que en este caso en nuestro medio sí están presentes de manera endémica. Adelante. Y en este caso vamos a observar pues la mandíbula de un caballo. Vean las características que posee la mandíbula, como que dijimos que la mandíbula estaba conformada solamente por el hueso dentario. En el caso de los caballos, decimos que es un solo hueso porque no se divide a nivel de lo que sería el proceso incisivo inferior, pues donde están los dientes incisivos inferiores marcados con el número 2, pues no hay separación de los dos lados. Entonces decimos que es un solo hueso y que caudalmente en la rama podemos observar con el número 3 el cóndilo mandibular de esa forma y que el que está marcado con el número 11 sería el proceso coronoide que va a sobrepasar lo que llamamos el cóndilo, el arco cigomático, y esta estructura pues van a tener relación con el hueso temporal en su superficie ventral para formar la articulación temporomandibular. Adelante. Vemos acá la mandíbula de un rumiante. Vemos que con el número 7 está visualizando, se está demarcando que en esta especie hay separación de la mandíbula. Entonces sí se podemos decir que en estas especies la mandíbula me salí, ya voy. La mandíbula es un hueso pato. Y vean la forma como tiene el proceso condilar o el cóndilo de la mandíbula, que es marcado con el número 4, que es bien desarrollado de manera transversa y eso caracteriza a los rumiantes. Recuerden ustedes que los rumiantes constantemente están moviendo la mandíbula inferior para ir masticando el alimento que una vez lo devuelven para hacer la rumia. Adelante. En este caso, vemos la mandíbula de un cerdo, que pertenece en este caso, un cerdo doméstico, y al igual que los equinos, pues decimos que es un solo hueso, porque no hay la separación de las dos porciones, de la derecha y la izquierda. Y vemos que el cóndilo de la mandíbula, pues completamente triangular, con la base dirigida cranealmente y el vértice caudal, y esto me caracteriza a mí el tipo de cómo mueve la mandíbula y cómo consumen estos animales. Adelante, el poco desarrollo del proceso coronoide también es importante. En este caso, el hueso mandibular o la mandíbula, igual que en el caso de los bovinos, pues sí se separan. Vean la demarcación que hay con el número 8. Y característica de estas especies es que presenta con el número 4 ese proceso angular. Adelante. Y bueno, como complemento, en el caso de la porción ventral, entre la mandíbula y el cráneo, pues tenemos el hueso hioides,
que en el caso de los caballos tiene esta forma, ¿verdad? Y que presenta además otra, como tal es el hueso hyoide, pero a su vez está conformado por diferentes porciones que van a formar ese hueso. Adelante, ¿alguien está hablando? Aquí lo vemos de manera lateral cómo se posiciona. ¿Qué es el hueso hyoide? ¿Es el hueso de la lengua? No, la lengua no tiene hueso. El hyoide sostiene a la lengua y sostiene a la laringe. Si vemos esta imagen, lo que va hacia la parte rostral, en este caso, ahora porque estamos en la boca, pues esa puntita sostendría la lengua y el resto, lo que están caudales, dos ganchitos caudales, pues serían los que sostienen a la laringe. Adelante. Lo vemos acá en una vista dorsal. Este que está marcado con el número 5 sería el proceso lingual, y el que está marcado con el número 6, lo que yo les decía, que se dirige caudalmente y que sostiene a la laringe, y por lo tanto se llama tiroideo, el proceso tiroideo del hueso hyoide. Adelante. Y aquí, en este esquema, pues vemos cómo sostendría, entonces, dónde se articularía con el cartílago tiroides de la laringe. Adelante. Me están pidiendo registrarse a alguien también. Ahora ya terminamos con la cabeza, vamos a seguir con lo que es el resto de lo que es el esqueleto axial, columna vertebral, en este caso. Sabemos que el esqueleto, la columna vertebral forma parte del esqueleto axial. ¿Cómo está conformada la columna vertebral? A través de la unión de diferentes huesos que se llaman vértebras, y que esas vértebras, de acuerdo al sitio donde están ubicadas, pues serán vértebras cervicales, que serían la base del cuello, las vértebras torácicas, que serían el techo de la óseo de la cavidad torácica, las vértebras lumbares, que sería el techo óseo de la cavidad abdominal, las vértebras sacras, que sería la base ósea del techo de la cavidad pélvica, y por supuesto las vértebras caudales o coxillas, que son la base de la cola. Adelante. Son huesos impares y huesos irregulares. En esta imagen les quiero mostrar cuál sería una fórmula vertebral en las diferentes especies de animales domésticos que nosotros visualizamos. Entonces vemos acá en equinos. Ok. No sabía. No. No sabía. Hay alguien conversando. Vemos que las vértebras cervicales es constante que hayan 7 en los mamíferos. Hay dos reglas o dos especies que se salen de esta regla. Entonces, no todas las especies de mamíferos tienen 7 vértebras cervicales. Las torácicas dependen de la especie. En caballos tiene 18, pero en un perro tiene 13. Por ejemplo, un elefante tiene 19 vértebras torácicas. Y así sucesivamente van a ir, se va viendo que cada una de las especies, dependiendo del tamaño, por supuesto, tendrán más o menos en las diferentes fórmulas vertebrales. Adelante. Y vemos acá el caso del cuello, bueno, de un caballo. Vemos cómo están conformadas, desde la primera, que es marcada con el 1, el atlas, luego axis, tercera, cuarta, el resto, el atlas y el axis tienen nombres específicos. Ajá, entonces vamos a seguir bastante, que me están diciendo que queda muy poco tiempo, pues vamos a darle más velocidad. Adelante. Y tenemos el cuello, esto sería las vértebras de un bovino, vean las diferencias. Adelante. Aquí de una llama, entonces vamos viendo las diferencias en cada una. Adelante. Y aquí vemos de un cerdo. Siga. En este caso de una jirafa, el hecho de que una jirafa tenga un cuello muy largo no quiere decir que tenga mucho más vértebras. Tiene las mismas 7, lo que pasa es que el cuerpo son muy desarrollados. Adelante. Aquí vemos el de una llama. Seguimos. De verdad que nos falta muchísimo que estudiar, que ver, pero no sé si podemos entrar en otro momento a hacer la otra parte de la disertación. En este caso, las vértebras torácicas, características de estas vértebras sería el gran desarrollo de los procesos espinosos, que son muy desarrollados, los que están marcados con el número 2.
Adelante. En este caso vemos una columna completa de lo que sería la región torácica. Si seguimos, le voy a dar un poquito más de velocidad por el hecho de que falta muy poco tiempo. Aquí tenemos la columna torácica en un cerdo y en un canino. Cuando yo le digo cerdo, podemos compararlo con estructuras como lo que pertenecen a la familia de los suinos, que serían los báquiros, por ejemplo, y los cerdos domésticos. Y en los caninos, cuando digo la familia Canidae, pues tendrían caninos y felinos o felidae. Adelante. Vemos aquí el área de la región lumbar, pues diferencia en cada una de las especies y por supuesto lo que caracteriza a estas vértebras son el gran desarrollo de los procesos transversos. Adelante. Ya voy, me sale un poquito. Seguimos. Esto es característica de unas vértebras de lo que serían los equinos, porque podemos visualizar que las dos últimas lumbares con el sacro tienen unas superficies para articularse con su proceso transverso. Entonces, esto es típico de caballos o de equinos. Adelante. Yo voy a terminar con lo que sería ¿cómo se llama? El esqueleto axial y posteriormente podemos reunirnos en algún momento para terminar con el esqueleto apendicular y otros detallitos que tenemos por allí de otras especies. Las vértebras sacras, en este caso, se fusionan para formar el hueso sacro, que sería, aquí lo ven una línea que tiene forma de cuña, pues estaría encajada entre los huesos pélvicos. Adelante. Y por supuesto las vértebras caudales que le van a dar la base a lo que sería la cola. Adelante. Y vean en cada una de las especies, en equinos, en bovinos, en cerdos y perros, cómo sería en cada uno. Y además de eso es que las primeras vértebras, caudales, pues presentarían un cuerpo y un arco, pero ya cuando estamos acercándonos a la porción más terminal de la cola, pues no tienen el arco, sino solamente el cuerpo. Luego tenemos, para completar el esqueleto axial, pues tenemos las costillas, que son huesos, no son largos, son aplanados, son alargados y que están entre la columna vertebral y el esternón. Entonces, cada una, como lo vamos visualizando, en las equinos son muy alargadas, más angostas, que en el caso de los rumiantes, que son muy anchas, tienen superficie más amplia. Adelante. Este es un tema bastante largo, pero sumamente interesante para lograr el objetivo de poder comparar y estando en contextos de un hallazgo, pues poder diferenciar especies. Vemos acá la presencia de las costillas, vemos una imagen con costillas de perro y como serían en el caso de ovejas y los conejos. Adelante. En este caso, la columna que estaría ya, lo que llamamos el hueso del pecho, sería el esternón. Y vemos como característico esto de un esternón de un caballo, la forma de canoa, y que él está conformado por una serie de elementos que se llaman esternebras y cartílagos. Aquí vemos marcados con el 3, serían las esternebras, pero en este caso sería de un esternón de un bovino, que es aplanado dorso-ventralmente, y vemos que además presentan elementos que se llaman cartílagos costales, donde van a llegar los extremos ventrales de las costillas. Adelante. Mi doctora, qué pena. Vamos a comenzar con las preguntitas de pronto porque ya se nos acaba el tiempo. Entonces, para otra oportunidad. Ajá. ¿Sí? Claro que sí. A eso de que queden 5 minuticos para que lo tenga en cuenta. Sí. Vamos a terminar con el esternón, como les dije, para luego podemos visualizar lo que estamos viendo. ¿Sí? Vale. Terminamos la disertación más adelante. En este caso tenemos esternón de cerdo. Vemos cómo los elementos son se pierde normalmente todo lo que son los cartílagos porque esta es una estructura que es casi cartilaginosa. Adelante. Y pues de perros o de los carnívoros vemos esta forma. Entonces podemos visualizar este tipo de esternón en caninos o la familia Canidae y Felidae. Adelante. En este caso, pues tenemos aquí el esqueleto con vértebras, en este caso de un delfín. Adelante.
tenemos acá de lo que sería las diferencias que yo les decía, que habían unas especies que no tenían las 7 vértebras cervicales. En este caso tenemos lo que es las manatíes con 6 vértebras cervicales. Adelante. Y tenemos el extremo, que sería con 8 o 9 vértebras cervicales, que serían en este caso, no, más adelante, son de araguato. Adelante. Estos son murciélagos. Y tenemos el caso, pues, de los perezosos que tienen la pereza o los que llaman bradipus. Ellos tienen por poseer 8 o 9 vértebras cervicales, pueden dar la vuelta al cráneo en 270 grados. Estos serían los huesos de un murciélago. Adelanto. Vamos a dejarlo hasta acá porque después visualizamos el resto. Por favor, las preguntas, y me disculpan que nos extendimos sobre todo en la parte de lo que es cráneo, porque es bien, como yo les decía, el cráneo es muy importante para la diferenciación animal o la diferenciación de especies. Le acepto las preguntas. Se quedaron mudos, no hay preguntas. De pronto, ¿alguna pregunta para la doctora Raquel referente al tema, chicos? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Soy Edgardo Vega, soy médico forense en El Salvador. Lo que nosotros tenemos como más frecuente problemas es que hay huesos únicos, huesos largos únicos regularmente. Cuando el esqueleto está completo, pues es prácticamente fácil hacer la diferenciación. Pero cuando hay huesos únicos, ahí es un poquito complicado, no tanto para el médico, sino que para la autoridad competente. Entonces, generalmente nosotros nos basamos en el hecho, primero, del grosor del mismo hueso, la longitud puede ser otra, y como tercer elemento, la médula, que es mucho más densa, ¿verdad? Esos elementos son los que nosotros tomamos en cuenta. No sé si me puede ayudar con algún otro más, o si estamos equivocados al manejar este tipo de restos óseos. Gracias. Hola, bueno, sí, realmente cuando tienes un hueso único, te refieres a que de repente nada más te consigues ese único de estructura en un hallazgo, ¿no? No consigues más nada, sino ese único elemento. Entonces, bueno, si tú dices que es un hueso que tiene características de ser un hueso largo, pues tú automáticamente dices, bueno, pertenece a tal región del cuerpo del animal. Lo visualizas o lo comparas con el caso humano. Bueno, no es un hueso humano, es un hueso de un animal o pertenece a algún animal. Y eso es lo que ya estaba en la parte más. Si quiere, por favor, ponga en el caso de estas láminas, unas que están ya casi las últimas, que está una imagen para visualizar el diámetro al final, una parte de última. Que puedes medir lo que es el triángulo o el círculo de lo que es en un corte transverso de un hueso largo, en la anterior. Más arriba, que están ahí. Vean acá, puedes calcular lo que llamamos en morfometría el índice medular. Se fue. Aquí. Puedes calcular pues el índice, lo que llaman el índice medular. Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces mides
el diámetro de lo que sería el canal contra el diámetro de lo que sería la circunferencia externa de ese hueso. Entonces allí tiene unas medidas, pase la siguiente, por favor. Tienen unas medidas donde te dice que cuando es mayor a 0,45, pues se corresponde a un fragmento humano entre 0,45 y 0,48, pero si supera los 0,50 es de origen animal. Y ahí te vas yendo. Si estamos en un animal pero no sabes diferenciar especies, pues ya te tienes que ir a otras características de tipo morfológico. Si presentan grados de desarrollo de algún tubérculo, de algún proceso, de los extremos de ese hueso. Y viendo, por ejemplo, si es muy compacto, muy pesado, pues tú dices, bueno, puede estar entre el hueso de un caballo, el hueso de un rumiante, y si es muy alargado, con una silueta bastante marcada, pues puedes irte a especies que son menores. Pero el cálculo del índice medular te puede ayudar y, por supuesto, si ya no hay manera de hacerlo, pues tenemos que hacer un corte, un desgaste y hacer una histología para ver las cuestiones. Adelante hay una que está un poquito más adelante, había un cuadrito allí, ahí está. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación microscópica en un hueso cuando tenemos un fragmento que no podemos identificar? Entonces vemos la disposición de los canales de Haber, el diámetro de esos canales de Haber, el número de los canales y el tipo de hueso que va a presentar. Si es de origen humano, tú ves cómo se disponen los canales de Haber de manera paralela y en un animal de manera transversa. Y así sucesivamente. Obviamente, esta era parte de lo que era mi trabajo, mi tesis doctoral que fui a realizar en México, que estaba estudiando pero en diferentes animales. ¿Cómo se presenta? Porque aquí te estamos dando unas pautas de lo que será humano o animal, pero dentro de los animales, ¿cuáles serían? Entonces, es parte de un proceso de investigación que se está haciendo. Adelante, ¿alguna otra pregunta? Gracias, muy amable. No, siempre la orden. Cualquier cosa me puede contactar para seguir conversando al respecto. Creo que ya finalizamos con todas las preguntas, doctora Raquel. Le damos las gracias de parte de todo el equipo de trabajo. Muchísimas gracias por su asistencia, chicos. Recuerden que el día de hoy a las 6 de la tarde también tenemos el webinar con la doctora Ninoska. Están cordialmente invitados. Muchísimas gracias por su asistencia.